Radio Utopics, transmitiendo desde el corazón de Iztapalapa. Radio Chachacuaco, transmitiendo en esta ocasión desde Palacio de Minería, 19 de febrero del 2026. Bueno, buenas tardes, estimados radioescuchas. Me hago la presentación. Soy el profesor Javier Ramírez Zamora y estamos de alguna manera, ¿qué les digo? En un momento en el que disfrutamos este espacio porque estamos transmitiendo también desde Radio Utopics, ¿sí? Gracias a esta estación de radio estamos dando a conocer esta sociedad de cronistas del Oriente del Valle de México. Bien importante, con la creación de la comunidad de San Sebastián Tecolotitlán se llegó a formar el inicio de una sociedad a la que nosotros por nombre en estar buscando de qué manera íbamos a dar el nombre, pues terminamos dando el nombre de Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. En algún momento vamos a expresar otra situación que se va a dar, un cambio, en su momento lo haremos saber, pero por favor, aquí está parte de esta sociedad que la verdad a mí en lo personal, cada vez que nos reunimos me retroalimenta, me da un conocimiento del que yo no tengo, pero que ellos con esa inquietud que tienen, esa pasión por la investigación y el conocer los orígenes de nuestras culturas, ellos disponen de su tiempo para ello. Vamos a pasar a la presentación del presidente de esta sociedad y de cada uno de los integrantes en este momento. Bien, como lo decía el maestro Javier, me presento, soy Calixto Rosas Vázquez, cronista del pueblo de Santa Marta. Hoy por hoy soy el presidente de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. También, aunque no están los compañeros, los voy a mencionar. El secretario es el maestro Martín Carrillo Ibáñez y la tesorera es Erika Cedillo, pero les voy a pasar a los micrófonos a quienes en este momento, en este día muy especial, me acompañan. Héctor, por favor. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy su servidor Héctor Plaza Pérez, oriundo del pueblo de San Sebastián Tecolotitlán y uno de los fundadores de la Sociedad de Cronistas y actualmente Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. Y hemos sido parte importante dentro de este grupo, dentro de esta organización que poco a poco se va incrementando, se va enriqueciendo y de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser parte. Bien, buenas tardes. Me presento, soy José Luis González Rivas, igual fundador de la sociedad, pero también de la Radio Tecolote, los compañeros que igual iniciaron, Jesús Rivas y Arturo Arango, que iniciamos en este ámbito de la radio comunitaria. Y de ahí a los proyectos que se han dado con la sociedad, pues empezamos con el nuevo proyecto que ahorita estamos fijos en la Utopía Tecolotitlán, con el Radio Chachacuaco, en invitación también con Radio Utopics. Entonces es un buen proyecto que ahorita estamos realizando para comunicar y divulgar todo lo que realmente los pueblos se tiene de cultura, porque no es la parte que siempre se habla de las zonas orientes o de las zonas todavía rurales que se dicen que no tenemos cultura, pero es lo que estamos nosotros tratando de llevar a cabo, ese trabajo de divulgación de las culturas de los pueblos. Gracias. Aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Balán Vargas Reina, soy nativo del pueblo de Iztapalapa y tiene año y medio que me incorporé a la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Creo que es un trabajo bastante interesante e importante que se siga fomentando, porque los pueblos del Oriente del Valle de México han sido absorbidos por la mancha urbana y considero que rescatar su historia es fundamental para la identidad y el orgullo de nuestros pueblos. Sí, gracias. Mi nombre es Héctor Raimundo Martínez Pérez. Yo vengo de Ecatzingo, Estado de México.
soy de los compañeros más recientes en la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, lo cual le agradezco mucho aquí a los compañeros la invitación que me han realizado. Mi trabajo se enfoca más en difundir, en investigar, en preservar y difundir la historia, la tradición, la cultura de lo que son los poblados enclavados en las faldas del volcán Popocatépetl, específicamente Catzingo. Gracias. Bueno, pues gracias por su presencia, gracias por acompañarnos a esta audición, y algo que yo expreso, se dieron cuenta, escucharon que de alguna manera somos de diferentes lugares. Estamos hablando de algunos integrantes de San Sebastián Tecolotitlán, de donde surgió la idea de la sociedad, de Santa Marta Catitla, el maestro Calixto, de Iztapalapa, el maestro Balam, muy joven y con esta inquietud también, Héctor Plaza, también de San Sebastián Tecolotitlán, Héctor Martínez Pérez de Catzingo, y un servidor que yo llegué al pueblo de San Sebastián en el año de 1976, y pues por la situación del trabajo y de las actividades personales, pues me perdí de mucho. Hoy que de alguna manera tenemos un tiempo libre, estamos tratando de conocer y reconocer el origen de esta comunidad a la que yo pertenezco, pues ya después de 50 años, estoy por cumplir 50 años, que digo, ya cumplí 50 años en San Sebastián Tecolotitlán y apenas lo estoy conociendo su historia, su cultura, su gastronomía y demás. Entonces, pues a mí me gustaría que el tema es la Sociedad de Historiadores y Cronistas del Oriente del Valle de México. Hoy la denominamos así, en un principio fue solamente Sociedad de Cronistas del Valle de México. Hoy no, hoy nuevamente, y estamos tratando de que esto sea un lanzamiento, un relanzamiento, vamos a decirlo así, y ahora tiene la denominación de Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, porque estamos abarcando cada vez más. ¿Y cómo fue que se dio esta extensión a otros pueblos, a otros lugares? A mí me gustaría que no sé quién de ustedes, José Luis, Héctor, quisieran expresarme cuál fue el inicio de esta sociedad. ¿Cómo empezó? Por favor, Héctor. Bueno, vamos a retomar el inicio, porque para alrededor de 1990, ¿no? Tuvimos ahí una reunión con varios amigos, entre ellos había una compañera que me hizo favor de regalarme un libro, y en ese libro venía algo referente a la historia, ¿no? Viaje a través de diferentes comunidades de México. Y resulta que empiezo a leer el libro, y en el libro empiezan a hablar de un recorrido que hicieron sobre el Valle de México. Recorren hacia el norte, llegan a Tecámac, llegan a Temascalapa, bajan por Nopaltepec, ahí Otumba, Teotihuacán, luego Tepetloaxtoc, de Tepetloaxtoc llegan hacia Cuatrinchán, Huexotla, Cuatrinchán, sí, Chicoloapan, están por Coatepec y bajan a Chimalhuacán. Y resulta que en el libro dice, y del otro lado del cerro del Chimalhuache, ¿sí?, hay bastantes pueblos, pero son tan miserables que no vale la pena mencionarlos. Eso fue algo que me dolió mucho, o sea, por no decir otra palabra. A raíz de eso yo empecé a enfrascarme y meterme mucho más en la lectura y el conocimiento de mi región, de mi comunidad. Fue entonces como poco a poco con la lectura. Yo en ese entonces trabajaba en una editorial que se llamaba Editorial Marín, había estado en Time Life, había estado en Santillana, estuve en Planeta, tuve la fortuna incluso de estar aquí presente como expositor, trabajando con unas de las librerías, de las editoriales. Poco a poco tuve la fortuna de conocer a diferentes tipos de personajes, tanto que venían aquí como presidentes de la República, secretarios de Estado, en ese entonces eran delegados, y me fascinó mucho conocer la historia y los recorridos que hacía sobre mi país, sobre mi región. Me daba cuenta que había muchas cosas que no se habían tocado. Fue entonces como empecé yo a recopilar información.
de allá de la zona donde vivo, y surge una invitación de parte de los compañeros del Consejo de Pueblos del Consejo del Pueblo de San Sebastián Tecolotitlán a participar en un encuentro de crónica. Ya sabían que me gustaba algo sobre la historia, y a raíz de eso fue en el año 2022 cuando surge una reunión, y de ahí es cuando de una forma u otra, de manera así sin tenerla planeada, surge la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, hoy denominada Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. ¿Sí? Ese es algo, ¿no?, de lo que yo les comento. El compañero José Luis va a ampliar un poquito más al respecto. Sí, pues realmente esos trabajos empezamos por la memoria histórica del pueblo de San Sebastián, se convocó, de hecho también luego a partir del 2020 igual Iztapalapa nos acompañó en los del grupo de participación ciudadana a dar talleres a la comunidad, y de ahí fue surgiendo que muchos tenían inquietudes del pasado, la historia, y vamos encontrando que es una riqueza dentro de todo el periodo que se ha venido dando en la historia de México. Como sabrán, estamos ubicados más al oriente, que es el paso de Zaragoza, de la calzada Zaragoza hacia Puebla. Pues realmente es un camino pues, muy importante dentro de la historia, y más a nosotros en la contemporaneidad de las guerras que hubo con Estados Unidos, las invasiones de Estados Unidos y la invasión francesa. Entonces esa región, como parte de Texcoco y el lago, pues había mucho pescador y cazador de patos. Entonces ellos sí tenían conocimiento de los explosivos, la pólvora. Fue la relación que tuvo Porfirio Díaz en esa zona con los pateros, lo que llaman la caza de pato. Entonces esa riqueza la fuimos difundiendo, y pues los abuelos, todos, era una inquietud que ellos igual transmitían, cómo era el periodo de ese tiempo. Y a la fecha, pues que ya estamos urbanizados, pues es un ejemplo de la pérdida que se ha tenido de los recursos, y principalmente el agua. Pero mi inquietud también nace de lo que fue la hoy Utopía Tecolotitlán. Era una escuela primaria Lucio Blanco. Entonces siempre ahí, pues la calle, pues realmente me inquietó mucho la historia, porque mi familia tiene una papelería todo el tiempo de la Lucio Blanco. Fue desapareciendo la Lucio Blanco, pero la verdad mi papá no tenía estudios y le inquietaba también la historia. Entonces a mí de chico pues me ponía a ordenar las monografías, las biografías de toda la historia de México, ordenarlos o sea, esa era mi tarea, vamos, ¿no? Y después también empezamos con los libros, o sea, por eso conozco también aquí el ambiente editorial de aquí del Palacio. También veníamos, pero nosotros éramos más pues rústicos, porque éramos de la parte del libro usado, del libro de escolar, de las guías. O sea, no éramos así como tener escritores. Sí se acercaban, teníamos escritores ahora sí que del campo, sus experiencias, le llamábamos el señor Gallo Pancho, ¿no? Pues, o sea, historias que llevábamos también en mi tiempo de escuela. Pues también íbamos luego a las primarias a presentar algún libro de la región, o sea, no propiamente de la literatura editorial alta, sino de la región que se hacía. Entonces ahí me nació también la pasión por la historia, y más que encontramos que en San Sebastián pues realmente somos familia, o sea, no se puede hablar de porque cada cuadra, cada manzana, cada lugar somos grupos de familias que dentro del mismo contexto pues se relacionaron, se casaron igual con familias, con otras familias, y de ahí encontramos mucho material, demasiado material que yo decía pues no alcanza las memorias para almacenarlas. Pero con estos proyectos vamos apenas, y qué bueno que los compañeros que han publicado ahorita, y casualmente el compañero de Catzingo, pues eso nos motiva que cuando hay material es posible hacer las cosas, ¿no? Entonces es lo que tratamos de contagiar, que hay material, o sea,
Había un maestro Abel de historia ya de la escuela secundaria Ramón Beteta, que él sí hizo el trabajo con los alumnos de hacer entrevistas a las familias y editaron varios libritos, pero esos libritos ahora también nos ayudan para referencias sobre lo que es el ejido, lo que fue el lago, la lucha de las tierras, o sea, hay mucho material. Y dentro de ese trabajo, cuando hicimos el proyecto con la alcaldía, el proyecto Utopía Tecolotitlán, fue la esencia de decir que dentro de la utopía siguiera siendo un espacio cultural, deportivo, de divulgación y mantener el fin educativo. Y entonces por eso la relación también con la UNAM, entonces esos espacios fue gestionado realmente por la comunidad, porque siempre nos inculcaron realmente pues estar en las escuelas, nos inculcaron en estudiar. Entonces ese trabajo que ahorita también llevamos, también ya tenemos compañeros que se han recibido de licenciatura, de maestría y doctorado, en el sentido de que también el espacio lo hemos ocupado para que hagan sus tesis dentro de la sociología, dentro de la salud, dentro de lo que es el contexto histórico global. Hay una compañera que estudió en el Colegio de México y es de origen francés, ya regresó a su país, vino a hacer su maestría aquí y hizo una tesis sobre el pueblo de San Sebastián con la utopía, en el que todavía para ella, sí mete en un contexto más global del neoliberalismo, de los derechos de la ciudad y mucho contexto de la historia, ¿no? Y eso es parte de lo que también contribuimos en la sociedad. Bueno, si ustedes se dan cuenta, escuchando, finalmente vemos cómo se fue fundando, y culpa de ello fue la creación o la construcción de la Utopía Tecolotitlán, porque ese fue el lugar de reunión en donde se fundó esta sociedad de manera improvisada, algo fortuita, pero finalmente ahí se planeó y hubo alguna invitación, y dentro de esa invitación pues se conoció al maestro Calixto, que me gustaría, maestro Calixto, que usted nos dijera cómo fue que usted llegó, qué percibió y qué le hizo sentir que podía ser parte de este proyecto. Bueno, pues como bien lo aborda el maestro Javier, yo soy maestro de secundaria, en la materia de historia, y pues siempre andamos los de historia buscando los orígenes, como el nombre de los pueblos, por qué se llaman así, sus fiestas, sus tradiciones. Para esto, pues yo trabajé en una escuela de ahí de la comunidad, la secundaria 179, la Motecuzomil Luicamina. Entonces, pues luego en la primaria también trabajé como maestro de primaria. Entonces mi primaria estaba frente a la parroquia, o está frente a la parroquia, la escuela Dr. Manuel Gamio, ahí en el pueblo de Santa Marta. Entonces pues al estar frente a la parroquia veía yo cómo llegaban las procesiones, las peregrinaciones, cómo salían, cómo llegan. Es decir, pues estaba yo en el ombligo del pueblo, porque la parroquia pues siempre se identifica como el lugar central del pueblo. Entonces, un día hoy, otro mañana, etcétera, etcétera, fui dándome cuenta que qué temática hay en los pueblos. Y justamente se las voy a decir. En los pueblos tenemos fiestas patronales, sus mayordomías, carnavales, que por cierto acaban de pasar ahorita, ahí en Santa Marta. Este domingo le toca a Santa María Estahuacán y luego se va a Santa Cruz, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces también tenemos peregrinaciones, baños de temazcal, gastronomía. Esa gastronomía a base de productos del lago, porque pues estas comunidades que ya mencionaron los compañeros son comunidades ribereñas del sur del lago de Texcoco. También tenemos la celebración de la Pasión de Cristo, el Día de Muertos, plantas medicinales,
y la medicina tradicional. Y bueno, también en literatura tenemos cuentos, leyendas. En historia tenemos pues la época prehispánica, como todos los pueblos originarios arrancan de antes de que llegaran los españoles, pues tenemos la época prehispánica, la conquista, evangelización, la Revolución Mexicana. Son temas que de alguna manera los pueblos lo tienen, y ahora los compañeros que estamos aquí y otros que no pudieron venir se están dando a la tarea de investigar y sobre todo dándolo a conocer a la misma gente de la comunidad. Bueno, el tema básicamente del día de hoy es cómo se fundó esta sociedad, pero hoy tenemos la divulgación por 2 medios de comunicación. Radio Tecolote, creado por pues José Luis González Rivas, por Arturo Arango y Jesús Rivas. Pero hoy en día estamos transmitiendo desde Radio Utopic, pero también nosotros estamos tratando de difundir toda la cultura de los pueblos de Oriente por medio de otra estación de radio, creada aproximadamente hace como un mes y medio, en tiempo, es muy corto realmente, y estamos hablando de Radio Chachacuaco. Maestro Calixto, por favor, si nos puede hacer el eslogan de Radio Chachacuaco, y le pasa el micrófono, por favor, a otro de nuestros personajes de la sociedad, Héctor Plaza, para que de alguna manera empiece a expresar los orígenes de esta estación de radio. Radio Chachacuaco, transmitiendo desde el pueblo de San Sebastián Tecolotitlán, y la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, para ustedes. Bueno, vamos a continuar. Ya después de que tuvimos el primer conversatorio, que nada más estuvimos 2 personas, estuvo la maestra Fanny, estuvo su servidor Héctor Plaza. Estuvimos platicando, ¿no? Llevar a cabo un encuentro en donde pudiéramos invitar a gente de diferentes pueblos, de diferentes comunidades que están al oriente del Valle de México. ¿Por qué al oriente? Porque Iztapalapa, si ustedes se dan cuenta, una parte se maneja, que eran chinampas. Había muchas chinampas ahí en la parte del lago de Texcoco, que corresponde a Iztapalapa, al centro de Iztapalapa. Y la demarcación tiene unos pueblos que se encuentran al oriente, en la salida de la calzada Ignacio Zaragoza, calzada Ermita Iztapalapa. Son 5 pueblos: Santa Cruz Mellihualco, Santa María Aztahuacán, San Sebastián Tecolotitlán, Santiago Acagoltepec, Santa Marta Catitla. Ellos tienen una peculiaridad en comparación con la parte de Iztapalapa, es de que no eran chinamperos, eran salineros, o sea, se dedicaban a la recolecta de tecasquite. Decidimos invitar a compañeros del pueblo de Santa Cruz, de Santa María, de Santa Marta, Santiago, ¿sí? Y de ahí acudió el maestro Alberto González Avaroa, a quien le mandamos un afectuoso saludo, sabe cómo lo aprecio, a la maestra Lupita, Guadalupe Campos, a la maestra Erika, el maestro Calixto que acudió ahí con nosotros, ¿sí? Al maestro Florencio Rivera, ¿sí? Nos hizo favor también de ser maestro de ceremonias el maestro Javier Ramírez Acevedo. También acudieron compañeros de la red socioambiental Paraíso y Paz, invitados, porque a mí me tocó leer un cuento que se llama El Garambullo, que habla sobre una de los accidentes geográficos más importantes al oriente del Valle de México, que es el Peñón del Marqués, Peñón Viejo, o Tepeapulco, o conocido actualmente como Tepepolco, ¿sí? Y de ahí es en donde sale, ¿no? Estaba también el compañero Javier Medina, ¿sí? Montero, que incluso tiene su proyecto que se llama Ejidos de Santa Marta. Ese fue el primer encuentro de cronistas de los pueblos del oriente del Valle de México. Así se llamó. Incluso usted, maestro, ¿qué pudo hacer para el letrero, no? Porque se lució cuando nos hizo el letrero de Unicel, ¿sí?
Platíquenos. Bueno, de alguna manera se nos da el poder hacer una publicidad, porque yo soy docente jubilado. Mi cátedra era dar clases de artes plásticas. Entonces, pues el crear una publicidad, una manta, un anuncio, etcétera, pues era relativamente fácil, ¿no? Y pues hoy en día con la tecnología y con todo, pues todo es más fácil. Antes era manual, se rotulaba, se hacía de alguna forma, se reciclaban materiales y todo. Hoy no, hoy la tecnología nos ayuda mucho, maestro Héctor, pero así finalmente pues es parte de lo que uno como integrante de un grupo X, en este caso la sociedad, pues uno tiene que ir generando y proviendo y desprendiéndose, porque esta sociedad de alguna manera pues camina con recursos propios, creo yo. Entonces ninguno, y esto es algo muy loable, el hecho de que todos, aparte de su conocimiento, su investigación, su tiempo, la pasión que tienen, pues el desprendimiento de recurso económico, material, el que sea, siempre de alguna manera todos aportamos. Entonces, pues esa es la parte, ¿no? Pues es lo que a uno le toca, en lo que participa, y pues a veces hay que desprenderse y hay que hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Pero a mí me ocupa más el saber de ustedes, esa inquietud, porque yo solamente soy parte del grupo, pero el corazón son ustedes, por todo lo que ustedes se desprenden en conocimiento, y aparte la relación que tienen. Y hoy en día, ¿por qué se denomina Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México? Ya nos extendimos, bueno, ya estamos llegando a zonas más alejadas, como Ecatzingo, Puebla, Estado de México. Entonces ya al oriente, entonces nos estamos extendiendo, y eso es lo que ha generado la relación de ustedes con el conocimiento y los investigadores con los que han contactado. Entonces, hasta el día de hoy llevamos 7 encuentros. ¿Qué nos está ayudando ahora también para divulgar? Radio Chachacuaco. ¿Sí? Vamos a platicar qué es lo que ocurrió después de que se hizo ese encuentro. Tuvimos la fortuna, ¿no?, de conocer el trabajo del maestro Martín Carrillo Ibáñez, quien a través de su proyecto, un amigo de Chimalhuacán dice proyectos facebookeros, ¿no? Pero la verdad, esos proyectos facebookeros han sido un parteaguas, porque nos permitió conocernos y conocer mucha de la historia de nuestros pueblos, entre ellos una gran cantidad de fotografías, imágenes que nos platicaban nuestros antepasados y que nunca habíamos imaginado poder verlas así, en material impreso, así las imágenes. Entonces, ver a la gente recolectora del tequesquite cosechando el tul, cosechando el aguautle, pescando los huiles, ¿no? Infinidad de productos que obtenían de la laguna. Pues fue un parteaguas, y también empezaron a colaborar con nosotros, ya no solamente gente de ahí de la comunidad. El maestro, ahorita que ya está a punto de obtener el doctorado, Martín Carrillo, también hizo favor de contactarnos con más personas, y más personas solitas empezaron a llegar a integrarse a este hermoso proyecto. Entonces, la Sociedad de Cronistas, que en una plática con el maestro Calixto y con el maestro Ricardo Montes, estábamos pensando cómo ponerle. Entonces yo digo, bueno, está la asociación, está el grupo, está el consejo, o está sociedad. Y dice Ricardo Montes, no, pues que se le quede sociedad. Y exactamente ahí fue en donde nació la sociedad, en un cafecito que nos estábamos echando ahí en las Tecolotas. Maestro Calixto, algo que nos platique usted, por favor. Bueno, miren, como grupo hemos hecho varios encuentros, también ahí en el pueblo de Santa María Estahuacán. Recuerdo que en la gallina de los huevos de oro. ¿Qué es la gallina de los huevos de oro? Es una pulquería, y cosa rara, ¿no? Que en una pulquería, sí, es cosa rara que en una pulquería se presente un libro. Ahora falta que en las librerías vendan pulque, pero bueno, así son los pueblos de aquí de
del interior de la Ciudad de México. En cuanto a nosotros como pueblo, nos preocupa hoy en día con la modernidad, con la tecnología, nos preocupa quedarnos un poco rezagados. Entonces, ahora que está Radio Chachacuaco, y otras estaciones de radio hermanas, como Radio Bajo Puente, y otras más que se me olvidan en este momento. Entonces, la preocupación es de que nosotros nos vayamos quedando atrás, y por eso, pues hoy en día comparecemos aquí, estamos aquí para abarcar cada vez más auditorio, con más temáticas, que los pueblos del oriente de Iztapalapa y del oriente del Estado de México, y más allá, por los volcanes, nos vayan conociendo, vayamos teniendo auditorio, y nos vayamos hermanando y vayamos rescatando toda esa cultura que de alguna manera existe, ya mucha ha sido investigada, pero sin embargo nosotros le queremos dar esa orientación, que reconozcan a los pueblos como pueblos que aman, tienen lo suyo, y rescatar todavía mucho por aprender. Yo recuerdo en este momento que cuando hice una pequeña monografía en la secundaria, hice una pequeña monografía sobre el Cerro del Peñón para mis alumnos de secundaria, porque como ustedes saben, los alumnos son muy reacios a ese nivel, a leer pues por ejemplo la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que es un libro muy completo, pero si nosotros lo damos a leer a los alumnos, pues no lo leen porque es muy denso, es muy grande. Entonces yo les dije, bueno, les voy a contar la historia del Peñón, y se las conté tantas veces que opté por escribirlo, y ahora tengo el folletito que se llama El Peñón te cuenta su historia, donde hago hablar al cerro en primera persona, y dice más o menos así: nací como todos, es decir, chiquitito, y así fui creciendo hasta convertirme en un volcán, y por eso me llamo Tepepolco, que quiere decir en náhuatl el gran cerro. Y así llevamos a los alumnos de la mano, y bueno, ahora se ha vuelto un clásico ahí en las colonias de alrededor del entorno del Peñón y en los pueblos, y yo les agradezco aquí, amables radioescuchas, que bueno, gracias a los compañeros maestros que están trabajando, a los que ya nos retiramos, lo hemos usado en las escuelas, los directivos han hecho exposiciones de lo que hay en las colonias del entorno con este folleto, y qué bueno, ojalá que pues todo lo demás que se va publicando se vaya dando a conocer, y yo invito a los compañeros presentes y a nuestro amable auditorio que también pues se vaya incorporando, los que viven sobre todo para el oriente, que nos echen una mano, que no nos dejen morir solos, que sí es cierto que los videos, la tecnología va avanzando, pero también nosotros nos tenemos que lanzar como escritores, y bueno, nadie nace sabiendo, echando a perder se aprende, pero qué bueno que de estas iniciativas salgan siempre cosas buenas. Bueno, pues así fue como de alguna manera se fue generando el que este grupo fuera creciendo, pero volvemos nuevamente. Radio Chachacuaco, ¿qué es esto de Radio Chachacuaco? ¿Qué significa eso de Radio Chachacuaco? Bueno, se optó por ponerle así después de estar deliberando cómo le vamos a poner a esta nueva estación de radio. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacen los locutores, los conductores de programa? Pues hacen mucho ruido. Y entonces alguien dijo, bueno, aquí había una laguna o un remanente de laguna que ahí en el pueblo de San Sebastián se llama Chachacuaco, Laguna el Chachacuaco. Y traducido del náhuatl al español, ¿qué quiere decir Chachacuaco? Quiere decir, según la enseñanza de Javier Medina, dice que quiere decir, ¿cómo, Javier? Buenas tardes, amigas.
Bueno, pues aquí yo también soy parte de la que proyecto de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Y pues es un grupo que ha ido cada vez creciendo, enriqueciéndose más con un gran grupo de personas, de cronistas de los pueblos de aquí del oriente de la Cuenca de México, como bien dice su logo. Y pues, pues es un gusto pertenecer a esta sociedad, grandes amigos, grandes personas, grandes compañeras. Y poco a poco se van haciendo más ideas, más proyectos, y esperemos que sigamos igual, así unidos y con mucho trabajo para todos. Diles qué quiere decir. ¿Qué significa Radio Chachacuaco? ¿Qué es Chachacuaco, Javier? ¿Cómo? Chachacuaco, ¿qué significa? Bueno, una palabra que nosotros usamos la de Chachacuaco, que se refiere se llamaba así la antigua laguna de Santa Marta, que rodeaba lo que es el Peñón Viejo, o Peñón del Marqués, Tepepolco, su nombre original en náhuatl. Quiere decir Chachacuaco, bueno, pues quiere decir el lugar donde las chachalacas hacen su escandalera, es lo que significa esa palabra, náhuatl. Gracias. Lugar donde Bien. las chachalacas hacen su escandalera. El maestro Radio- Calixto tiene una expresión más correcta que la mía. Radio Chachacuaco, transmitiendo desde San Sebastián, Tecolotitlán, donde las aves hacen su escandalera. Continuamos. Ese estribillo que da el maestro Calixto, la verdad es súper inspirador. Vamos a seguir haciendo escándalo. Bueno, continuamos con el tercer encuentro, con el cuarto encuentro, en donde ya nos empezamos a reunir más, incluso ya se llevó un encuentro de crónica allá en el pueblo de Santiago Acahualtepec, ¿sí? Donde los compañeros Federico Rivas, ¿sí? El maestro Florencio, el doctor Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, o sea, nos hicieron favor de Antonio, ¿sí? Saludos Antonio, ¿sí? Gran conocedor de la lengua náhuatl, de la lengua materna, ¿sí? Y se llevó a cabo allí en el pueblo de Santiago Acahualtepec. Posteriormente volvimos hacia San Sebastián y se realizó el encuentro sobre carnavales. El quinto encuentro ya lo llevamos aquí, en donde también participaron varios compañeros de diferentes lugares, entre ellos también gente de Chimalhuacán. Ahí ya contamos con la presencia del maestro Tomás Jiménez. Un saludo también para el maestro Israel, ¿no? Que nos hizo favor de estar ahí presentes. Entonces poco a poco se va incrementando más y más. Llegamos al sexto encuentro de crónica, otra vez hablando de pueblos originarios. Ahí ya tenemos a gente de Cuatlinchán, a mi tocayo Héctor Martínez, que llega de Catzingo, a la maestra María Eugenia, que llega de Iztacalco, y por supuesto también la presencia de la maestra Beatriz. Ha estado también el maestro Agustín Dani, infinidad de personalidades que nos han distinguido con ser parte de este hermoso proyecto. Ya al último, el más joven, ¿sí? El Benjamín de aquí de nosotros, el compañero Balam, que la verdad, o sea, me gustaría saber y conocer qué opina, ¿no? De este proyecto. A él lo conocimos en una presentación de las ofrendas, ¿no? De Día de Muertos allí en Iztapalapa. Y miren lo que son las cosas, ¿no? Después de platicar un momento, hoy lo tenemos, y la verdad para mí ha sido un honor, un gusto muy enorme que un joven tan así, tan talentoso, o sea, que esté aquí con nosotros y que nos platique algo de cuál es su pasión y qué lo motivó a unirse a la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. Sí, bueno, pues para responder eso, yo desde chico me gustó mucho la historia. O sea, era estar leyendo, viendo documentales, preguntando, viendo monografías, enciclopedias, todo. Pero la relación con el pueblo de Iztapalapa, que es donde viene mi familia, realmente fue un poco tardío. Porque vivir en una Iztapalapa urbanizada ya es prácticamente un recuerdo de todo lo que contaban los ancestros, las chinampas, la cacería de patos. Todo eso dejó de existir prácticamente desde antes de que naciera mi mamá. Pero es cuando tengo aproximadamente
14 años que los que en ese entonces eran responsables del Archivo Histórico de Iztapalapa, Gerardo y Naín, hacen una presentación relacionada a la historia de Iztapalapa. Y a mí lo que me movió en ese momento fue que mencionaran a Cuitláhuac como un rey, entendiendo que no era un rey, pero es una palabra equivalente al título que tenía. Y yo, como fanático de las monarquías, dije, a ver, ¿cómo que en Iztapalapa había un rey? Y ahí empezó mi recorrido. Me enfoco más que nada en el Iztapalapa prehispánico, en ese gran señorío que tuvo el auge al mismo tiempo que Tenochtitlan, ¿no? Iztapalapa es un reino culhua mexica, y en eso me he estado enfocando estos últimos años, en recuperar material cerámico, de figurillas, las temporalidades, porque al final de cuentas los nativos de los pueblos de Iztapalapa son descendientes directos de los antiguos mesoamericanos, mexicas, toltecas, colhuas, acolhuas. Toda esa gran variedad cultural es la que ha enriquecido a la región de Iztapalapa. ¿Y cómo entré a la Sociedad de Cronistas? Pues como lo comentó mi compañero Héctor, fue en un evento que hicieron, me parece que en el 2024, creo, en 2024, de las ofrendas. Yo veo la ofrenda de San Sebastián Tecolochtitlan y reconozco a dos personajes que ahí estaban, a José Cedillo Mariles, revolucionario, y a Justo Chávez, porfirista de Santa Marta Catitla, ¿no? Desde chico tuve relación con descendientes de esos dos personajes, ¿no? Mi familia ha convivido con ellos aproximadamente 45, 46 años. Yo cuando veo esas fotos, luego pregunto, ¿no?, ¿cómo las consiguieron? Y ya, prácticamente nació de ahí. Me invitan a pertenecer a la Sociedad de Cronistas, y lo que me encantó de su trabajo es que la gran mayoría son nativos de los pueblos. Porque algo que nunca me gustó es que llegaran de otros lados a querer contar nuestra historia, o que la malinterpretaran, o que se robaran información, porque ha habido muchos grandes académicos que han robado información de los nativos de los pueblos. Entonces, para mí, que la mayoría seamos originarios es un honor. Y ese es un poco de cómo entré a la sociedad. Muy bien, maestro Balam, la verdad, o sea, muy joven. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir 24. 24 años, sí, un cuarto de siglo ya, a punto. Pero la verdad, o sea, mucho conocimiento, muchos saberes. Dentro de los eslóganes, ¿no?, que se están manejando por parte de la sociedad, surge uno que es propuesto por la maestra Erika Cedillo Aguilar de Santa María Zahuacán, que son voces originarias, la riqueza cultural de nuestros pueblos. Sí, exactamente, que nadie venga a contar nuestra historia, que nadie venga a interpretar algo que muchas veces se malinterpreta. Entonces, de ahí es de donde surge ya esta importancia de que nosotros retomamos los acervos y empezar a escribir, empezar a narrar, todo a través de Radio Chachacuaco, a través de proyectos facebookeros, a través de impresiones de libros, lo que sea, pero tenemos que dar a conocer esto. Tenemos aquí un invitado, algo que nos pueda comentar. Preséntese, por favor. Sí, hola, soy Fernando Ramírez de la colonia San Miguel Totongo, colonia de reciente fundación, en los ejidos de pueblos originarios y siempre con el respeto. A pesar de ser migrantes, reconocemos mucho de su historia porque ustedes llegan aquí primero. Eran ejidos de los Reyes Zacaquilpan, Santa María Aztahuacán, Santiago Cahualtepec y Santa Marta Catitla. Ahí donde está la letra O y N, en esas laderas, ahí está mi colonia. Y pues me he dado a la tarea también de encontrarme con sus historias, de las mojoneras, del pasado prehispánico. Creo que eso a todos nos une para rescatar y la grandeza de México Tenochtitlan, de todo México. Mis papás vienen de Oaxaca, migran aquí, y en una de esas se da la pregunta de dónde soy. Tomo un curso, empiezo a escribir sobre mi familia, y en historias metropolitanas de la UAM con la maestra Beatriz, y
y finalmente los conozco a ustedes. Entonces, a pesar de ser migrantes, no olvidamos también nuestro origen indígena y estamos aquí en lo que sea posible para, a partir de los códices prehispánicos, apoyarlos a ustedes. Muchas gracias, compañero. El presidente de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, en este caso el maestro Calixto, sí, va a darle unas palabras porque vamos a llevar a cabo el 7º encuentro de cronistas, sí. Diga dónde va a ser, sí, y me pasa el micrófono. Bueno, amable auditorio, pues ya como lo dijo el compañero Héctor, como presidente hago extensa la invitación a que nos sigan o nos acompañen, ojalá pudieran estar en el 7º encuentro de cronistas, y qué mejor que lo haga el compañero Héctor Ramírez, ¿verdad? Martínez, perdón, que se encuentra entre nosotros y con mucho esfuerzo ha llegado aquí a este lugar, viniendo desde el Estado de México, para invitarnos a ese encuentro. Maestro. Sí, claro que sí, invitados todos. Es el 9 de mayo en Ecatzingo, Estado de México. Ya ahí todo en la Casa de Cultura se va a llevar a cabo ese 7º encuentro de cronistas del Oriente del Valle de México. Todos invitados ahí en las tierras del viento sagrado, Ecatzingo. Gracias. Bueno, pues estamos cerrando esta participación en Radio Topics, hablando de los orígenes de la sociedad y de la Sociedad de Cronistas y Historiadores del Oriente del Valle de México, y aparte de ello, ¿no? El anuncio de esta estación de Radio Chachacuaco, pero nuestro centro de reunión, de transmisión y demás, pues es la Utopía Tecolostitlan, en San Sebastián, Tecolostitlan. Nosotros tenemos presentación, entrevistas los jueves a las 4 de la tarde. Sintonícense en nuestra estación por medio de Radio Topics, que estamos de alguna manera transmitiendo desde San Sebastián, Tecolostitlan. Agradecer al administrador también, Luis Felipe Luis Felipe Mendoza Fuenleal, que de alguna manera también él ayuda, participa, y nos hizo, pues llegó este contacto para poder estar presentes en este espacio y seguir divulgando la cultura, la gastronomía. Hay muchos temas por tocar y ya llegará el momento en que de alguna forma cada uno de ellos, ahorita estamos con el tema de carnavales, y vamos a continuar. Hay muchos temas en la cultura de los pueblos del oriente del Valle de México, que es infinito lo que hay, y como dijo Balam, me parece una buena frase, Balam, la que dijiste, que nadie nos cuente la historia, es mejor que el mismo nativo originario del lugar la exprese con el conocimiento que tiene hoy en día narrado, escrito, o de alguna manera esa historia oral que tienen nuestros padres, que todavía los tenemos, nuestros abuelos, bisabuelos que dejaron constancia de ello, y pues irlo presentando de poco a poco. No sé si hay algo más que quisieran expresar. Bueno, pues los invitamos a esta labor, y más que nada comunitaria y colectiva. O sea, realmente aquí no pretendemos lucrar con lo que se hace en la historia, simplemente divulgar y dejar testimonio, que no es a veces la malinterpretación de los medios, de que siempre sacan la nota roja, y no, al contrario, también hay cosas muy importantes y positivas que se hacen en las comunidades, ¿no? Claro que lo demás es muy subjetivo, el comportamiento de la mejor crítica de algunas cosas o costumbres, pero realmente pues tiene un significado, y yo recuerdo que ahí tenemos alojados en la Utopía a grupos de geología, pero decían que por qué tanto cohete, por qué tanto escándalo de bandas, tanto
ahorita que vienen los carnavales, o sea, es súper masivo, o sea, y realmente pues para San Sebastián quedamos en medio de los 5 pueblos y tenemos el circuito, se agarra todo el circuito del desfile, a comparación que ellos tienen que salir a las calzadas de Ermita o Zaragoza, Santa Marta, Santiago, Santa Cruz, Santa María, tienen que tomar Ermita para hacer su desfile, porque pues ya no hay espacio dentro de las mismas calles. Pero afortunadamente San Sebastián pues tenemos un circuito amplio para hacer esa festividad, y pues ahora sí que es carnaval, vienen de todos lados. Igual es difícil para las autoridades restringir muchas cosas, pero nosotros tratamos de ir también trabajando. Por ejemplo, algo que siempre fue criticado, pues actualmente por la urbanización, sí ya se ha prohibido más la bala, ya no hay esa costumbre. Grupos de charros mismos han hecho sacar sus banderines blancos en el que ellos no usan armas, y otros grupos también se han sumado. Entonces se puede también resolver situaciones que también pueden perjudicar, ¿no? Y es una parte de la labor también que nosotros hacemos de divulgación. Recuerdo anteriormente que en un carnaval y pusieron una caseta sobre videos y daños de la caída de bala. O sea, es hacer conciencia, y eso lo hizo Jesús Rivas con el grupo de lo que era la Casa del Pueblo antes de la Utopía, era el lugar Casa del Pueblo. Tiene un contexto muy, muy importante, entonces los invitamos a sumarse a este proyecto. Radio Chachacuaco, donde las aves hacen su escandalera, agradece especialmente a las autoridades del Palacio de Minería y quienes hicieron posible esta transmisión.